Bueno, la verdad muy sorprendido por la puntualidad con la que se movió el debate a lo largo y ancho, ¿no? Impresionante, teníamos nosotros acá la rutina, tenían previsto cerrar 23:15, han cerrado 23:10, o sea, muy conductistas, muy claros en eso. Hay que decir que el debate funcionó como estaba previsto, indudablemente. Bueno, y hablando de cómo estaba previsto, vamos a presentar a los invitados que se suman a partir de este momento al Círculo Rojo para analizar, desmenuzar lo que sucedió en este debate. Gabriela Azzoni está con nosotros. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Gabriela es docente de la UNCUYO, ahí tenemos la placa de Gabriela, profesora titular del Seminario de Análisis del Discurso, es comunicadora social de la UNCUYO también y bueno, está aquí en esta noche para compartir con nosotros este gran momento que estamos viviendo los argentinos. También Mario Guerrero, docente, politólogo. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por ser parte de este debate. Y también, bueno, Mario es un joven politólogo, profesor de la UNCUYO y que ha venido... Los dos siguieron el debate desde nuestro estudio. Hay que decir que hicieron los deberes aquí en el debate. Y bueno, vamos a empezar con Gabriela, ¿no? Porque un debate supone muchas cosas, no solamente una puesta en escena de los candidatos, pero también no deja de ser un show televisivo, ¿no es cierto? Una apuesta... Sí, es un espectáculo. Si bien tendría que brindar información sobre las propuestas, los posicionamientos, las imágenes de los candidatos, sirve como un show. Son importantes también las repercusiones en las redes sociales, mañana en los diarios, los análisis posteriores. Bueno, ha habido muchas expectativas porque Milei era la figura nueva, sin embargo, bueno, estuvo bastante moderado. Sobrio. Bastante sobrio, contenido. Bueno, me parece... ¿Y eso vos crees que fue una búsqueda o que puede haber habido ahí algún cambio de último momento en su impronta? Lo que noté, por ejemplo, al inicio, repite y al final lo que había dicho en el discurso que dio en el búnker. Sí. Cuando empezó con los números y al final también, o sea, como un discurso que él maneja. Ajá. Y que lo volvió a medio utilizar. Coacheado, como se dice ahora. Él por ahí no recibe tanto coacheo, pero como que tiene su discurso preparado. Una zona de confort, ¿no? Claro, una zona de confort. Cuando empieza a tirar números también, era muy repetitivo de ese discurso que él presentó. Que indudablemente le ha dado resultados. Le ha dado resultados y ese discurso sí lo escribió. Estuvo bastante estructurado, pero bueno, lo aprovechó, como estaba bueno ese discurso, lo aprovechó y lo repitió en distintas instancias. El hecho de que tanto Milei como Massa se hayan gastado las 5 oportunidades de réplica en los primeros 40 minutos, ¿lo hicieron a propósito porque era el mayor encendido televisivo? O porque no lo pudieron medir, arrebataron, o se arrebataron. Y pueden ser las dos cosas, ¿no? De ansiedad y de querer responder a las acusaciones, y también puede ser a veces estratégico, como en el caso de Milei, para intervenir más en el tema económico, que es el que más maneja, y después en otros guardar un poco más de silencio. La vestimenta de cada uno de ellos, de alguna manera, guardaba una relación. A nosotros nos sorprendió mucho que, por ejemplo, Patricia Bullrich estuviera de blanco. Un saco blanco. ¿Tiene algún tipo de... Blanco y celeste. Claro, jugar un poquito con los colores patrios. Sí. Miriam siempre tiene un blazer verde, y siempre una remera blanca. Porque el verde también simbólicamente representa mucho en Argentina, la lucha del aborto, ¿no es cierto? Es una conquista feminista también fuerte, que también ella representa eso, ¿no? Bueno, y muy formales los varones. Los varones, tal cual, tal cual. Mario, ¿por qué el fenómeno Milei, digamos, es algo que se puede ver en otros países? ¿Es algo nuestro? ¿Por qué podría ser presidente una figura con esa impronta? Bueno, yo creo que ahí hay dos cuestiones que hay que resaltar, digamos. Obviamente Milei tiene muchas características si hacemos comparaciones con otro tipo de liderazgos. De hecho, incluso en la manera de constituir agenda en la cotidianeidad hay mucho de trumpismo y de bolsonarismo, en el sentido de sacar frases, claro, latiguillos, exactamente, que pegan. Tweets, digamos, constituir agenda en base a tweets, hay mucho de eso, pero yo creo que sin duda figuras como la de Milei son posibles en el contexto económico y político, principalmente económico, en el que nos encontramos.
Porque si hay algo que es bastante interesante es el hecho de que nosotros pasamos de tener una brújula política que estaba orientada entre peronismo o aperonismo, no necesariamente antiperonismo, y ahora la agenda económica, la cuestión económica es lo que mueve. De hecho, que para mí es lo que entiende o explicaría que se hayan gastado tantas las intervenciones en el primer bloque, porque a la gente lo que quería escuchar era qué es lo que se iba a hacer con economía. Con el tema de la moneda. Exactamente, que curiosamente, como ya lo venimos viendo desde hace bastante tiempo, la dolarización se ha vuelto algo muy difuso, más que algo concreto. Como apuntaba Carlos hace un rato. Y es un populista de derecha que de alguna manera supo captar la rabia y algunos sectores populares que, por ejemplo, en algún momento los había captado el kirchnerismo, ¿no? Totalmente, porque hay algo, de hecho hay un librito muy interesante de Stefanoni que dice que habla, es una pregunta en realidad, la rebeldía se volvió de derecha, porque ha sabido catalizar esa serie de frustraciones generacionales que son aspiracionales en un país como el nuestro, que eso ha estado muy marcado en gente de 30 años para abajo, incluso 40, de proyectarse. Bueno, lo cierto es que ya venimos de una crisis económica bastante consolidada. Claro, es notable como lo decís, porque es cierto, ¿no? Es como que identifican una revolución por derecha, raro, porque históricamente las revoluciones han venido por el otro lado. Exactamente, ¿no? Y es un voto fuertemente juvenil, digamos, que es lo que la gente... y también es notable que, digamos, y esta para los dos, ¿no? Porque hay una disputa por quién puede llegar a hacerle la segunda vuelta a Milei. O sea, los dos candidatos segundo y tercero vienen como entendiendo que lo de Milei no se toca, va a ser el primero. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión interesante respecto. Es muy difícil decir quién ganó un tipo de debate presidencial como este. Pero lo cierto es que yo creo que muchos han coincidido de que la más sólida ha sido Bregman, y dentro de los más sólidos ha sido Schiaretti, pero porque a quien le hablan es un sector minoritario. Claro. Siendo que los otros tres candidatos que son competitivos... Onda, pueden decir cualquier cosa, digamos. Exactamente, pueden ser más consistentes, más sólidos. Por ejemplo, Schiaretti aspiraba mucho, era la autorreferencia en Córdoba. Bregman, una serie de elementos ideológicos políticos fuertemente consolidados en su espacio. Entonces eran sólidos. Lo cierto es que los otros tres candidatos que están en el mar difuso de ver de cómo es que yo puedo sacar más votos, no solamente entre ellos, sino también si va a haber aumento de participación en un contexto en donde la Argentina está decayendo. Los tres candidatos con más posibilidades tienen que cargar con ciertos lastres, ¿no? Por un lado, Massa con el gobierno actual, sin dudas. Patricia Bullrich le achacaban en el gobierno de Macri y hasta el de la Rúa, fíjese hasta dónde se llegó. Hasta Schiaretti tuvo también que dar alguna explicación sobre Menem. Y Milei ahora sobre la pseudocasta, si no es la casta entera, ¿no? Con Luis Barrio Nuevo y otra serie de cosas. Aliado, como el paso al abismo también, ¿no? Lo que sí me llama la atención de Milei, no quiero que nos estemos todo el bloque solamente en ese candidato, pero que no solo se centra en su discurso económico, sino que ha ido a otro tipo de cosas. Hacer un revisionismo de lo que fue la dictadura. Totalmente. Él lo plantea. Reivindicó la figura de su vicepresidente, de su candidata, que claramente tiene una agenda. Dice, fue una guerra y los excesos, no son 30.000, sino son 8.000 no sé cuántos. 750. Ese tipo de cosas, ¿no? Y hasta tuvo que pedir disculpas por sus dichos acerca del Papa. Es decir, que se ha metido con una serie de asuntos que van mucho más allá, la venta de órganos, que ahora por supuesto no fue fomentado, toda una serie de cuestiones que, bueno, lo hacen disruptivo por un lado, pero por otro lado arriesgado. Como que teorema de Baglini, ¿no es cierto? Pegando la vuelta en algunos puntos. Sí, pegando la vuelta. Ya está más cerquita del poder, entonces me parece que está más conservador hasta en eso. De todas maneras no habló de los vouchers para educación, pero sí de alguna manera sostuvo otra vez lo de la competitividad y buscar de alguna manera una especie de privatización en la educación, ¿no? Es como que algunas muletillas que él utilizó mucho en la campaña y que le sirvieron para obtener tantos votos en las PASO, me parece que los ha ido moderando, aunque no ha cambiado de pensamiento, Gabriela, ¿no? No, el pensamiento no lo cambia, pero se da cuenta que tiene que moderarse porque le critican mucho las propuestas por la violencia, por la inviabilidad. Entonces, bueno, no puede perder los votos que ya tiene, entonces debe
adoptar ese perfil de más correrse un poquito, pero sin irse y demasiado porque podría perder sus propios votos. Está ahí en una cornisa porque hay gente que lo votó justamente por su personalidad, por esa disrupción y al mismo tiempo necesita más votos y piensa que no los va a conseguir con un discurso violento. Después vi que Patricia Bullrich, que también arriesga mucho, ¿no es cierto? Porque tiene que remontar en las encuestas, tiene que entrar al balotaje, es lo que debe asegurarse. Entonces, por un lado, golpeaba a Massa, pero también tenía que atenderlo a Milei. Hizo hincapié en el orden económico, también en el tema de seguridad, ¿no? Por el lado de la mano dura, más ortodoxa en ese sentido, reivindicando incluso la gendarmería, pero no solo eso, sino buscando la posibilidad de congraciarse con un electorado que parece ser que está un poquito observándola así como distante, ¿no? Entonces me parece que ese era su gran... No sé si lo logró o no, pero digo, insistió... y habló mucho de las mafias también, allí golpeando al gobierno. Entonces, orden económico no explicitó demasiado, hizo demasiado hincapié insistentemente con el tema del déficit fiscal, la no emisión monetaria para combatir la inflación y así arranca el país, ¿no es cierto?, el discurso económico. La mano dura, ser inflexible en ese sentido, sin complicidades, pero por otro lado golpeando el tema de las mafias, del poder, la corrupción. Y todos de alguna manera, y Gaby, ahí en esto, ¿no? Todos reconstruyéndose su propia figura, ¿no? Porque le achacan a Massa que es un panqueque, que viene de otro lado, a Burri que viene de Montoneros, a Milei que ahora está con Barrio Nuevo, Bregman, que es de la casta empresarial, porque él siempre critica la casta, pero es de la casta empresarial. Pero trabajaba por Ernest, exactamente. ¿No? Y después Schiaretti, que perteneció, que alguna vez fue interventor de Santiago, o sea, todos es como que están en un momento de reconstruir su propia figura, ¿no es cierto? Todos tenían algo para ser objetado y eso ya se sabía todos de antemano, exactamente, por dónde los iban a correr, ya sabían que iban a tener esas acusaciones. Totalmente. Están saliendo en este momento los candidatos de ahí del predio donde fue el debate en Santiago del Estero. Marcelo López Macía cubriendo para Canal 7 en vivo, directo. Marcelo, adelante. Nacho, Karina, Carlos, esto es una zona mixta, como si se tratara de un estadio de fútbol. Los jugadores dejan la cancha y antes de ir al vestuario pasan por esta zona mixta. Ustedes ven, hay una nube de cámaras esperándolos. Solamente pasó Miriam Bregman por ahora porque el debate en realidad no terminó. Ya está, de alguna manera, evaluándose el próximo. Están analizando cada uno con sus equipos cómo fue. Están analizando las redes sociales. Están analizando qué fue lo que ocurrió. Fíjense que ya han pasado varios minutos y salvo Miriam Bregman, que salió muy contenta por el resultado del debate, salió muy satisfecha, el resto está como recomponiéndose y van a enfrentar a la prensa en algún minuto nada más. Van a pasar por acá y nosotros vamos a hacer todo lo posible para ponerlos en vivo. Perfecto, bueno, volvemos contigo cuando chifles nomás, ¿eh? Gracias, viejo. Volvemos aquí al estudio, seguimos charlando con Gabriela y Mario, que bueno, nos han hecho el aguante siguiendo el debate. Los veíamos tomando apunte. ¿En qué parte te entretuviste más, Gabriela? No, creo que le estuvo mejor el inicio que el cierre. Viste que son dos momentos fundamentales. Sí. La metodología habría que pulirla un poquito, porque tanta pregunta que va, viene, viste, como que confunde un poco. Y tantas interrupciones al principio, pero me pareció que el inicio, la presentación de cada uno fue correcta, no así el cierre. El cierre fue muy racional, poco emotivo, poca conexión con el votante. Igual un mal debate es mejor que un no debate. No, siempre es preferible. ¿No? Y está bien que se pongan nerviosos, viste, que paren sus actividades, que se preparen, que se coacheen, que estudien un poco. Siempre es bueno, siempre es positivo, ¿no? Pero tampoco se pueden esperar grandes resultados. Podríamos decir, Gabriela, que el que tuvo, como el que la tuvo más difícil fue Sergio Massa, digo, porque una cosa que me quedó muy rondando en la cabeza lo que le dijo Bullrich, ¿cómo pensás ser un buen presidente si sos el peor ministro? O sea, de alguna manera es como que le achacan por la inflación, las cifras de pobreza y el plan platita que se está llevando adelante. Sin despeinar. Claro, cambiaste de lugar sin despeinar. Sí. Por eso te digo, todas esas agresiones eran previsibles y él sabía que se las iban a decir, pero él siempre hace como que no. Incluso tuvo que pedir perdón por el gobierno. Y zafa, pero bueno, es mi gobierno, como señalaron ustedes, y la estrategia era evadir el presente y encaminarse hacia el futuro. Ahora, nadie metió la pata, ¿no? Digo, como para decir, a partir de ahora se viraliza
esa gafa, ¿no es cierto? Claro. Creo que en eso todos se cuidaron de no ser meme, en definitiva. Claro, ¿no? Porque con eso ya puede ser algo lapidario, el histórico. momento memético, sí. Miriam al principio lo trató del osito a Milei, gatito mimoso, pero no prosperó mucho, aunque él tomó el gatito para refutar una posición. Claro. Por ahí la crisis hoy dirigencial de la política de los partidos también, ¿no? Esto de que a la gente le está costando mucho que sea la política la que resuelva los problemas del día a día. Bueno, a mí en ese sentido yo creo que no ha habido en grandes temas, no ha habido sorpresa, pero sí han quedado marcados los 3 clivajes que le digo yo, o por lo menos puntos de disputa, ¿no? Uno es ese, casta versus política, y el otro que tiene que ver, que está relacionado a eso, es el antigobierno o el antiestatismo con el estatismo, el tema del voucher, y ver el hecho de un Estado presente y todo lo demás, que se consolidó particularmente desde la pandemia hasta la actualidad. Y lo otro que ha quedado muy claro es la cuestión del AMBA versus el federalismo, el interior. Schiaretti lo marcó mucho y bien. Schiaretti lo marcó mucho y bien, pero por ejemplo muchos de los candidatos utilizaron elementos de coyuntura política local de la provincia de Buenos Aires, capital federal, etcétera, para marcar la diferencia entre lo que es el kirchnerismo y la actualidad. Por ejemplo, el Yategate con el tema de Insaurralde, el tema de chocolate, estuvo muy presente, pero no deja de ser un tema que, si bien mancha y afecta al gobierno nacional, es una cuestión de la provincia de Buenos Aires. Claro, totalmente. Entonces eso es un tema que ha quedado marcado y presente. Es de la provincia que también vota, ¿no es cierto?, para presidente. Entonces, bueno, seguramente ese electorado, que es el 38% de todo el padrón, es muy significativo y esto va a generar algún costo. Todo esto, de un día para el otro surgen otras noticias, por ahí pueden quedar solapadas o no, hay que seguirlo muy de cerca, de aquí a las 3 semanas que faltan para la elección. El próximo debate también es una oportunidad de estrategia. Vamos a ver cómo se posiciona cada uno de todos ellos. Pero por otro lado, vemos el tema de los piquetes, que creo que también estuvo presente. Sí, muy presente. Sobre todo en el bloque, en el eje temático de derechos humanos, donde Patricia Bullrich dijo, bueno, somos democráticos, pero vamos a combatir los piquetes, los cortes de calle, que Bregman rápidamente salió a contestarle. Claro, porque le dijo, bueno, si no hay derechos para los trabajadores y bueno, una serie de cuestiones, el derecho a la protesta tenemos que salir, también, tenemos que salir a la calle, claro. Incluso ella se encargó de decir, bueno, Morales, el gobernador Jujuy, no es un represor por lo que le decía Bregman. Claro, lo defendió. Sí. Ahora, la política está en condiciones de hacerle frente a los problemas de la sociedad, a tu criterio, porque salió la palabra privatizaciones de vuelta. Digo, ¿cómo la metió ahí Milei? Dijo la palabra privatizaciones, que es una palabra riesgosa, ¿no? Porque no le interesa a él. Desregulación, es decir, toda la receta de Milton Friedman, ¿no? Que cambió en los años 90 y que después ha sido muy denostada y calificada incluso por los países centrales que no utilizan esas recetas, que cayeron de desuso. Él las ha levantado nuevamente, ¿fue casualidad pegadas a la libertad? ¿Que cayó esa palabra o la pensó porque algún focus group le está dando eso, que hay que hablar de vuelta de que hay que desarmar al Estado? Vos sabés que hay una cuestión curiosa, porque Milei se ha identificado en muchas oportunidades con Carlos Menem, ¿no? Digamos que es el gran asociado. Él lo elige, lo prefiere. Pero hay una gran diferencia entre lo que pasó con Menem y lo que está pasando con Milei. Con Menem todo eso estuvo acompañado de una despolitización, porque justamente lo que buscaba hacer era, para poder impulsar esa política había que despolitizar muchísimos sectores de la economía que tenían fuerte presencia estatal para poderlo llevar adelante. Con Milei está pasando lo contrario, se está viendo una fuerte politización. De hecho, eso en ese sentido no solamente está pasando en Argentina, sino que también a nivel de Latinoamérica. Toda esta serie de discursos, esos discursos más anticasta, que acá ha adoptado más de tinte derecha, pero en otro lado lo ha adoptado más de tinte izquierda, está fuertemente acompañado por una politización, un involucramiento por parte de diferentes sectores, no solamente de que se sienten representados, sino con otros tipos de actores, porque a fin de cuentas necesitas de la política para impulsar ese tipo de cosas. Y también por ahí me parece que tiene que ver con que, por lo menos acá en la Argentina, ya sabemos de qué se tratan las privatizaciones, ya sabemos de qué se trata todo eso. Claro, una película que ya vimos, digamos. De alguna manera la gente se involucra y piensa y dice, otra vez van a dejar gente en la calle, otra vez va a pasar esto, otra vez las AFJP. Ese es el gran desafío de hacer política económica en un país como el nuestro, que está hiper sensibilizado, por lo menos tiene hiperconocimiento, más allá de sea correcto o no,
pero el nivel de involucramiento en términos de información económica es muy alta. Por eso es que para mí también es entendible de que los candidatos no se hayan volcado fuertemente a identificar políticas económicas concretas, porque hacerlo ahora implicaría que reducen la posibilidad que sean efectivas. Riesgoso, claro. No, porque, y decía la palabra... Tampoco dicen cuáles son las consecuencias o cuál es el tránsito para llegar a los objetivos, que no son sencillos, ¿no? Bajar la inflación y todo eso. Pero por otro lado, veía también que nadie iba en contra del déficit fiscal, ni aún Sergio Massa, ¿no? Que uno podría decir, bueno, es un gobierno estatista, pero sin embargo también habló del déficit fiscal, que hay que achicarlo. Totalmente. Massa, Antes de una pequeña pausa, Gabriela hacía referencia a las palabras que eligieron, ¿no? Que no creo que sean azarosas, pero apareció en los primeros 3 minutos de Milei la palabra casta, la conté 6 veces. O sea, inclusive... Bueno, creo que es su gran caballito de batalla. Claro, es el hallazgo y por lo que él conectó con la sociedad. Él pudo canalizar ese hartazgo, esa decepción, esa falta de esperanza. Y bueno, tuvo la iniciativa discursiva y eso le ha resultado. Esa posición se planteó desde el principio. Nosotros los argentinos de bien y los otros la casta, chorra, chantas, inútil. Bueno, esa posición es fundamental, esa polarización en nosotros ellos, pero nosotros, y el hallazgo también es nosotros los argentinos de bien, ¿no? Claro. Cuando él se dirige al votante y a la ciudadanía, eso refuerza la imagen positiva del otro. Claro, si vos sos de bien tenés que estar conmigo. Por supuesto, los demás son corruptos, nosotros somos gente de bien, que salimos a trabajar todos los días y que no tenemos nada que ver con esa casta. Y me parece que él habla de la casta porque todavía no se le puede achacar haber sido parte de algún gobierno, más que, bueno, el diputado nacional. Pero fue asesor de Daniel Scioli, exactamente, pero bueno, pero es menor con respecto a los otros partidos. No ha sido ministro, no ha tenido un cargo. Entonces en eso todavía me parece que está como impune. No es tan atacado por eso, entonces por eso puede utilizar ese discurso. Puede andar más liviano. Y él señala, claro, que no es casta ni ha tenido una estructura preexistente, recién la han tenido que armar ahora para poder competir electoralmente. Bueno, excelente. Bueno, es muy buena la charla que estamos teniendo con Gabriela Sony y Mario Guerrero, que están compartiendo esta noche con nosotros aquí en Círculo Rojo. Tenemos una pequeña pausa, pero primero te vamos a recordar que estamos con una encuesta en nuestro Twitter, Círculo Rojo MZA, el debate. ¿Puede cambiar tu voto? Si no, lo respondes ahí, también al WhatsApp 261-344-4444. Pequeña pausa, señores, ya venimos. Estás en el 7. Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón Adermicina versus un jabón común. Está bueno esto. Tiene como relieve acá. Me quedó súper lísilo. La acción purificante del carbón activado remueve impurezas. Mirá, 2 en 1. ¿Me das uno? Bien, chicos, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné. Hola. Prueben el jabón, Probá los nuevos jabones de limpieza facial Adermicina. ¿Cómo desbloquear tu nariz en 3 movimientos? Abrí tu botiquín. Agarrá tu Alernix Spray. Realiza una aplicación en cada orificio nasal. Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas. Ahora respira tranquilo con Alernix Spray. Yo recomiendo Suerox. ¿Qué día? ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y 0 calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. ¿Estarán listas tus piernas para la experiencia Cannabidiol? Nueva crema CBP con Cannabidiol. Por menos sensación de hinchazón y pesadez. Por más piernas relajadas. Súper efecto frío. Mejor piel, incluso en zonas con varices y arañitas. Nueva crema CBP con Cannabidiol. La sensación definitiva.
Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con 2 tipos de colágeno para huesos y articulaciones, con ácido hialurónico y vitaminas esenciales. Ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. Estás en el 7. Bueno, seguimos compartiendo esta noche especial, particular, en este envío también especial de Círculo Rojo. Y yo le voy a preguntar a todo el Círculo la pregunta clave, la pregunta de la encuesta. El debate, Carlos Hernández, ¿modificó tu voto? No. No. Para nada. ¿Gabriela? No. No modificó tu voto. ¿Mario? No. No modificó tu voto. ¿Gary? No, para nada. Bien, o sea, si esto pasó, hice un rápido focus group, de ninguno modificó el voto. Parece que acá no hay indecisos. Entonces, no hay indecisos, claro. no hay indecisos. Ya hemos evaluado, no es que estemos felices con lo que vamos a votar, esa es otra historia. Creo que ratificó en todo caso, porque bueno, uno escuchó y es como que estaba esperando escuchar ciertas cosas. Pero, y ahí hacía referencia... No, el mío tampoco lo modificó. No lo modificó. Pero nuestro compañero desde Santiago del Estero hacía referencia a que todos apelan a ese 11% de votantes que no fue y que podría ir porque es una contienda muy interesante la que se va poniendo, ¿no? Es como que todos los ciudadanos van a tomar el compromiso quizá de ir el 22 de octubre porque se define mucho en esta elección, ni hablar si hay un balotaje, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la posición del ciudadano que posiblemente vaya el 22 de octubre, ¿puede haberse modificado con este tipo de debates, de discusión? Yo no creo que el que no fue a votar hoy día se sentó a ver el debate. Claro. Me parece pues que sí no. que el apático apático sigue. Por supuesto, sí. Uh-huh. No lo veo con esa responsabilidad de decir me siento y presto atención, que cuesta un poquito prestar atención porque propuestas no se ven claramente. Entonces puede que no vaya a votar y si no, decide a último momento. Creo que los votos, que fueron votos activos, ¿no es cierto? Afirmativos, digo. Por Rodríguez Larreta también hay que tenerlos en cuenta. Porque por allí está buscando... 10 puntos de los votos. Está buscando Milei. Patricia Bullrich necesita consolidar ese voto. ¿Y por qué no? Y claramente Massa coqueteando con Schiaretti. Y con Morales en Jujuy la semana pasada. Bueno, ojo, sí, que Morales era candidato a vicepresidente de... Pero bueno, también la mayoría de los encuestadores, de hecho hoy ha publicado Clarín una encuesta que la da ya a Bullrich en segundo lugar, entrando a un eventual balotaje. Marcelo López Macías, Santiago del Estero, adelante viejo. Nacho, bueno, fíjate, se están yendo todos porque finalmente la única que cumplió con la palabra de venir a la zona mixta, hablar con la prensa, fue Miriam Bregman, los otros 4 no. Tiene sus pros y sus contras el debate, ¿no? Ustedes lo debatían por un lado. Era muy televisivo, era muy dinámico, pero con muy poco tiempo para profundizar. En 2 minutos difícilmente puedas profundizar y además no hay repregunta. Entonces vos haces una pregunta de manzanas, te responden de peras y ahí se terminó el diálogo. Por ejemplo, Patricia Bullrich pudo evadirse varias veces cuando le preguntaron ¿qué vas a hacer con las LELIQs? Y las LELIQs son varias veces la base monetaria argentina y ella logró zafar al no poder haber una repregunta, nadie puede hacer de abogado del diablo, vos te podés escapar. Entonces vos te coachás bien, te preparás bien y zafás de la situación. Insisto, es muy dinámico, es muy televisivo, es atrapante, logró muy buen rating, pero tiene esos 2 problemas. Es difícil profundizar un tema y no hay una repregunta. Entonces vos te podés escapar por la tangente. Te preguntan una cosa y vos respondés otra. Bien, ¿los candidatos ya se fueron todos entonces del predio donde fue el debate, Marcelo? Sí, fíjate que ha quedado completamente vacío. Esto en algún momento llegó a haber, yo conté, más de 100 cámaras de televisión de todas partes. Había una expectativa de que todos salieran, porque además este lugar, la zona mixta, se creó para eso. Se creó para que ellos pasaran por acá. Pero la única que cumplió, insisto, la candidata de la izquierda.
se pusieron a analizar inmediatamente, viste que ahora hay una repercusión en las redes. Sí, entonces total. ya están leyendo en las redes qué fue lo que pasó. Yo te diría que los 5 salieron satisfechos y que hubo uno muy satisfecho, que es Juan Schiaretti. Están muy contentos con la performance del gobernador de Córdoba. Lo que apuntaban acá nuestros invitados. Es que además tuvo eso. una oportunidad de ponerse en un pie de igualdad, tuvo el escenario que tuvieron siempre los 3 que están compitiendo por el podio. Hizo el tema federal suyo. Lo aprovechó bien, yo por creo. El tema federalismo muy fuerte por ese lado. Al aeropuerto de Santiago del Estero me imagino que diariamente llegarán 1 o 2 vuelos, no creo que más por día, pero hoy debe haber sido un día especial también en eso, Marcelo, ¿no? Mirá, no solamente hay que compararlo lo que pasó hoy con en marzo la presencia de Messi jugando para la selección argentina. Estaban tan llenos los hoteles que muchos periodistas y muchos visitantes tuvieron que irse a Termas de Río Hondo, que ya está a 70, 80 kilómetros, que tiene una base hotelera enorme porque es una ciudad absolutamente turística por las termas, pero no hay un solo lugar. Yo te aseguro que no hay un solo lugar. Fue impresionante. El avión que nosotros vinimos, por supuesto, venía repleto, muchísimos periodistas venían en el vuelo, pero no hay un solo lugar, no cabe un alfiler. Está muy, muy contenta la ciudad. Nosotros les mostrábamos los anillos de seguridad. También, había mucha inquietud con eso, por eso pusieron a la Federal, a la Gendarmería, a la Policía de la provincia, haciendo 3 anillos, pusieron un helicóptero. La entrada era con un código de QR muy estricto, te analizaban como si estuvieras en un aeropuerto. Un enorme operativo de seguridad. Tenemos que decir que por el momento ha funcionado todo muy bien. ¿Cómo anduvo el figuretómetro, los figuretis que van acompañando candidatos? ¿Muchos? Sí, lo que pasa es que era muy restringido en cuanto a la invitación, eran apenas 200. Entonces, viste, los cachos rubios, viste, que aparecen con la bufanda. Con las chalinas blancas. No estaban invitados, no estaban invitados. Claro. Con las chalinas blancas, no podían, viste, ir a darle el beso al campeón porque fue muy restrictivo. Lo mismo va a pasar en la Facultad de Derecho y si hubiera balotaje, que en este escenario es muy probable, va a haber un tercer debate otra vez en la Facultad de Derecho y otra vez va a ser restrictivo. Por eso te digo, la Cámara Nacional Electoral está muy contenta por el resultado, están muy contentos por la repercusión, con esas 2 salvedades. Es difícil profundizar en tan poco tiempo. Marcelo, ¿y los candidatos llevaban muchos asesores o tenían un límite de personas que los podían acompañar? Mira, en total eran 200, con los cuales cada uno tenía 40. Algunos eran candidatos que venían, por supuesto, a exhibirse, porque se vota en cada provincia para legisladores, es muy importante para muchos exhibirse, y algunos eran asesores. Estaban muy, pero muy coacheados, estaban ensayando desde ayer, y yo creo que se vio al aire. Tenían respuestas prácticamente para todo, estaba bastante ensayado. No fue lo que ocurrió con los candidatos a vicepresidente en TN, que se podían mezclar, se podían encimar, podían hablar uno encima de otro. Vos hacías una pregunta y te tenías que conformar con la respuesta. Es interesante lo que decís con el tema de los candidatos al Congreso de la Nación, porque el 22 de octubre, más allá de si hay o no balotaje, lo que resulte de esa elección, 8 provincias eligen senadores nacionales. En la mayoría de esas provincias, si Milei no salió primero, salió segundo, con lo cual va a haber senadores nacionales de la Libertad Avanza, va a haber de los 127 diputados que se renuevan unos cuantos también de la Libertad Avanza, con lo cual podemos prever una configuración del Congreso totalmente distinta, Marcelo. Sí, absolutamente. Si llegara a ganar Javier Milei la presidencia es un escenario inédito, porque sería un presidente sin gobernadores, con una tremenda minoría en senadores y en diputados, pero bueno, es un sistema presidencialista, él confía que muchos se van a alinear, que una vez que la Casa Rosada está alguien, los otros van y se acercan, todos quieren estar cerca de donde calienta el sol. Esa es la idea, pero es un escenario sin precedentes. Claro, también, ¿no? Allí Patricia Bullrich quizá la más fuerte en lo que tiene que ver con la famosa Liga de Gobernadores que se ha empezado a constituir con los triunfos de los últimos domingos y que quizá la consolidan como la más fuerte en ese aspecto, inclusive superando a Sergio Massa, que se asienta sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ellos te hablan de que hay votos que son permeables y votos impermeables. Ellos te dicen, hay una base de Milei que es impermeable, una base de Bullrich que es impermeable, por supuesto una base peronista que es pétrea, y hay que ir, como decíamos antes, por esos 10, 11, 12 puntos de oro que van a aparecer. Votó poca gente en las PASO, fueron 69%. Históricamente vota el 80% en una general cuando todo se decide. Entonces, más que hablarle a los propios ya ellos consideran que están. Después no sé el resultado de la encuesta que están haciendo, si la gente cambia o no el voto, pero es como que ellos estiman
Decían, Puyaro no puede retener los votos de Lozada, que le dijo narco y los retuvo. Sdero no le va a poder ganar en primera vuelta a Capitanich, porque Capitanich puso mucho dinero y porque se frenó y se congeló el caso Cecilia, y ganó Sdero en primera vuelta. Cornejo le va a tener muy difícil en Mendoza, porque estaba muy parejo empate técnico, y Cornejo ganó por 10 puntos. Ellos te dicen, miren, la gente vuelve a votar igual, pero atención, que no son los mismos jugadores. Ahora hay muchos más jugadores, hay muchas más sillas, y bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Y ahí la esperanza de Patricia Bullrich de retener justamente los votos de Larreta, entre otros tantos. Bueno, Marcelo, excelente cobertura, viejo. El domingo que viene si vos ves, Nacho, decime. Una sola cosa te digo en el final, porque hablé con la gente de Bullrich, ellos dicen, en las PASO a Juntos por el Cambio, al PRO, a Cambiemos le va mal, a Macri le fue mal y creció en el 2015, a Macri le fue mal y creció en el 2019, a Patricia le fue mal en las PASO y va a crecer. Esa es la gran esperanza. Bien, gracias Marcelo, fuerte abrazo. El domingo que viene volvemos a laburar juntos, seguramente ahí desde la UBA. ¿Cómo no? Gracias. Abrazo. Marcelo López Macía cubriendo en exclusivo para Canal 7 desde Santiago del Estero. Volvemos al piso, volvemos a nuestros invitados. Sí, Cari, sí, dale. Una información de último momento. Bueno, hace un minutito Sergio Massa, cuando salió del debate, le preguntaron por la situación de Martín Insaurralde. Bueno, ¿y qué dijo? Cometió un grave error, renunció y tiene que renunciar a la candidatura también en Lomas de Zamora. Claro, porque fíjate que es candidato en primer término a concejal en Lomas de Zamora, por supuesto pone un títere, ¿no es cierto?, como intendente, y está en la lista no solo de Kicillof, sino en la lista de Sergio Massa. Claro. O sea que un piantavotos. Claro. Entonces con esta presión ahí, veremos a ver si lo hace. Y es interesante porque quienes analizan la provincia de Buenos Aires, una provincia clave, como vos aportabas, el 38% del padrón electoral, él forma parte de la tercera sección electoral, que conjuntamente con La Matanza forman la fuerza potente de lo que es la provincia de Buenos Aires. El 40% de la provincia de Buenos Aires está ahí, en la tercera sección electoral. Y eso es, y está sostenido además por Máximo Kirchner, ese digamos es su caudal político. Pero me parece que en esta le sueltan la mano todos. Inevitablemente. No queda otra que soltar la mano. Ahí los escándalos políticos como de este tipo, ¿no?, que aparecen justo en un momento de final de campaña, ¿cómo repercuten? ¿Cómo terminan siendo? Porque, digamos, esto es en todo el mundo, donde hay un escándalo puede tener repercusiones políticas inmediatas. Sí, totalmente, digamos, tiene dos formas de incidir. Una, como el ejemplo que estamos hablando de Insaurralde, esa es coyuntura. Definitivamente algún tipo de daño, lo vimos en Chaco, por ejemplo. Ahí estamos dando cuenta de que eso fue importante, y después en el largo plazo tienen un efecto erosión, y yo creo que el kirchnerismo viene de un efecto a largo plazo en este sentido, y del cual, por ejemplo, en el debate salió a colación esta situación de que también, por ejemplo, había gente involucrada Junto por el Cambio, producto de una serie de negociaciones políticas que se hizo en su momento. Vidal, cuando quiso construir apoyo porque no podía gobernar en la legislatura provincial, es compartida muchas de las tomas de decisiones, y que está afectado o estaría involucrada gente Junto por el Cambio también en eso. Entonces, realmente Patricia Bullrich trató de pilotear como piloto de tormenta esa situación para ver de quedar no manchada ella y utilizarla para capitalizar y pegarle. Claro, puso Iguacel, un hombre, digamos, muy allegado a Macri, también a ella, a investigar, a denunciar, y ahora incluso van a denunciarlo a Insaurralde por enriquecimiento ilícito. Es decir, ¿de dónde ha sacado tanto dinero, no? Ponerle nombre y apellido a un colaborador, Gabriela, ¿no? Y de verbalizarlo, decir, bueno, mi ministro de Economía va a ser tal figura en un sistema presidencialista como el nuestro, ¿no es cierto? Eso en boca de Patricia Bullrich, que es una candidata que está buscando entrar a la segunda vuelta. Es decir, bueno, este es mi hombre en la economía. Lo que pasa que Patricia estaba un poquito débil en cuanto a lo económico, entonces tenía que poner un ministro de Economía desde el principio con un nombre para que la salvara en sus intervenciones. Claro, en Por esa eso debilidad. Hoy, claro, según decían, las indicaciones eran que los temas económicos fueran abordados desde lo político, de manera amplia, que no entrara en detalles y que tratara de no explicar. Claro, no es casual que Milei haya ido 2 veces sobre las del Ix con ella, justamente. Y bueno, ahí quería agregar que
como la modalidad son esas preguntas cruzadas, no hay repreguntas, se parece como una entrevista, y el oficio del político es eludir y, digamos, desviar siempre la respuesta hacia sus propios intereses. Entonces, eso es parte del discurso político, no van a contestar lo que le están preguntando, y menos si la compromete. Mencionó explícitamente a Carlos Melconian porque creo que eso le da ese anclaje con lo económico. Hay un y fue económico. La primera como decisión después de las PASO, porque ella había quedado un poquito frisada, sin un golpe de efecto ahí. Exactamente, muy desconcertada después de los resultados, y bueno, tuvo que poner una figura fuerte, y sobre todo porque Milei había salido primero y es economista, ella quedaba un poquito que no aciertan las explicaciones políticas. Massa, fíjate la foto de Sergio Massa con Roberto Labaña, un hombre de prestigio, ¿no es cierto?, que ha tenido su paso por el Ministerio de Economía en un ciclo exitoso, con Néstor Kirchner, primero con Eduardo Duhalde, después con Néstor Kirchner, Roberto Labaña, que hasta llegó a ser candidato a presidente, ¿no es cierto? Pero aparece en esta foto, yo creo también como para decir, bueno, también tengo mi ministro, no sé. Claro, para dar cierta previsibilidad en un momento también que se está moviendo mucho el piso con el tema del dólar, digamos, no se sabe lo que puede pasar de aquí al 22, digamos, es como un maremoto que está ahí generando un ruido muy grande, ¿no?, que envuelve a todos también. Parece que era la estrategia en su momento de Massa al principio de dar a conocer el ministro, pero después pasó lo de Insaurralde y tuvieron que cambiar. Totalmente. Eso es lo que se comentaba. De hecho, ayer estuvo corriendo en redes sociales que iba a anunciar hoy a Roberto Labaña. Era como el golpe de efecto que quería dar, pero bueno, lo sorprendió la realidad por otra parte. Es lo que decía Mario, la coyuntura. Ahora, comentábamos nosotros en los cortes lo que proponía Milei de cerrar el Banco Central, y yo les comentaba un artículo de la Constitución Nacional, lo cual va contra la Constitución, pero ninguno de los candidatos salió a refutarlo con algo así, ¿no? Bueno, a ver, hay una situación que es una realidad, y yo creo que se ha visto desde hace bastante tiempo, desde que Milei se ha consolidado como candidato, el hecho de decir, miren que lo que yo propongo, la famosa motosierra, yo voy a hacer políticas de estructura, que van a cambiar la estructura, pero no vamos a ver los cambios ahora, ni en 2 años, ni en 3 años. De hecho, viene insistiendo con esto de 15 años, 20 años. Y si me dan 20, dijo en un momento, y si me dan 30. Hasta 30. Tendremos Estados Unidos. Claro, 35. Claro, 5 Italia, en 10... 15 Italia. ¿En cuánto vamos a hacer Finlandia? Y en 35 seremos como Estados Unidos. Un parafraseo un poco inoportuno de Mitre cuando fue la guerra del Paraguay. Sí, totalmente. Pero lo cierto es que eso yo creo que tiene que ver con el hecho de que forma parte de que la gente está pidiendo cambios drásticos, lo cual Milei representa como una cierta figura de mesianismo, pero hay una realidad de que esto no se puede cambiar, porque en el caso del Banco Central implica reforma de la Constitución. Directamente. En otras cosas implica... De hecho, ya tiene un nombre para el Banco Central, exactamente, Campo, ¿no es cierto? Este hombre que fue en contra de San Martín. Y para otras cosas implica hacer cambios de estructura y de base que no se van a ver en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años. ¿Qué es lo que le juega un poquito a favor a Milei y un poquito en contra, o bastante en contra, de nuestra economía? Es que nosotros tenemos, en cierta medida, muy presente el milagro menemista del control de la hiper, en donde en casi 6 meses, 6, 8 meses, se solucionó. Pareció erradicada. Exactamente. Se cree como algo posible y factible de ser realizado. No sé si ustedes advirtieron, una de las propuestas de Milei durante toda la campaña es la eliminación de varios ministerios. Y quedó medio solapado, porque cuando hablaron de educación dijo, voy a hacer un gran ministerio donde esté la educación, niñez y familia, el Ministerio de Capital Humano, pero no lo explicitó tan fuertemente como para que la gente lo advirtiera a ya simple se ha vista. referido y solamente pone los nombres que lo integrarían, pero tampoco profundiza mucho. Ahora, se da una paradoja en lo que decías, Mario, porque si bien, como vos bien señalás, digamos, hay como una idea de que el Estado, en definitiva, va a terminar resolviendo los problemas, pero los pibes que no vivieron esa solución rápida que Menem dio a la inflación, parecieran los más decididos a votar a Milei, que son los pibes de 16 años, que según todas las encuestas están como adelante. Se ve como el justiciero, ¿no? El justiciero y que va a arreglar todo, porque ha sido muy eficaz de esto. De la comunicación tremenda.
eso prendió mucho porque había un hartazgo. Pero además generalizado. porque él hizo toda su comunicación a través de las redes sociales, donde están Tremendo. los chicos, Y cambió donde la está la idea de juventud. Y se metió ¿Cómo? en Twitch y en redes sociales donde no está el resto de los candidatos. No, y un directamente. elemento clave, cambió la idea de casta, porque la idea de casta que nosotros tradicionalmente teníamos era un concepto asociado o a Miriam Bregman o que después fue transformándose con el kirchnerismo, es decir, bueno, los grandes grupos concentrados, el empresariado, asociados, IPAYO, etcétera, etcétera, y Milei lo redefinió. La casta es lo que viene pasando desde hace 30, 40, todo 50. lo malo. Incluso se llegó a decir que viene desde Irigoyen, desde ese momento, de 1916, hasta la actualidad, eso es casta. Entonces Claro. hay que cambiarlo. Con la Entonces, idea eso de ha sido que la, muy la efectivo. justicia social es un verso, ¿no? Y que tanto Un puro. radicales como peronistas han jugado con eso toda la Voy a vida. terminar con la justicia social, dijo Sí. vez pasada. No lo comentó ahora, pero sí ya lo ha mandado como una consigna Le muy parece clara, una ¿no? aberración. Oh, y claro, no Esa porque... es la palabra que él utiliza. Claro, él dice, me parece una aberración la justicia social porque alguien debe pagar por esos Claro. derechos, ¿no es Y cierto? los recursos son finitos. Y los recursos son finitos. Bueno, vamos a ver qué dice la gente con el tema de si cambió el debate su voto o mucha gente miró el debate, ya decidió por el voto, pero porque claramente es algo que despierta curiosidad saber cómo se va a desempeñar cada uno. ¿El debate puede cambiar tu voto? No, no, 65%, digamos que casi todos están con nosotros aquí en el círculo, y un 35% sí. bueno, Sí, pero, igual pero es una cifra nada un número despreciable. totalmente, Es un punto, claro. totalmente. Sí. ¿Y a los camarógrafos cómo les fue? ¿Cambian el voto? ¿Cámaras ahí? Mauricio, ¿cambias el voto? No, Bernie, se queda no. con usted, no cambia el voto. ¿Usted cambia? No, ninguno de los tres. Ninguno de los tres, 4 camarógrafos que tenemos acá. no Pero hay cambia un el voto. 35% que ha votado por el sí, entonces vale la pena un Exacto, debate como ahí este. en el control los chicos cambian voto. No cambian. Hay uno que sí, algunos hay dicen uno que sí. ¿eh? Algunos dicen que Está sí. bueno. Algunos dicen que sí. Bueno, así dio la encuesta entonces si el debate modificó o no tu voto. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante. Queremos charlar un ratito más sobre todo de cómo ven primera parada 22 de octubre. ¿Ven una segunda parada? Gabriela, vos ahí como analista de discursos, ¿crees que hay chance? Me parece que sí, que que hay- puede haber una segunda parada, sí, sí, sí. Sí, o sea, No, ¿no o crees sea- que...? Porque estamos hablando, la Constitución dice, ¿no? Claramente, 45 más 1 se convierte directamente en presidente por más que el segundo saque 40. Y si no, una ventaja de 10 puntos si saca entre 40 y 45. ¿No crees que ninguno de los candidatos logre esa proeza al día de hoy? O sea, el que tendría más posibilidades sería Milei. Me parece que él tampoco está convencido de ganar en la primera vuelta. Le están faltando unos puntos, me parece. Sí. Por lo menos eso es lo que las se está encuestas. expresando. Él no se Sí. manifiesta así. El Ve que ganador en el obstáculo en este momento es Massa Sí, para obtener el triunfo en la primera vuelta. ¿Vos decís que es un obstáculo o que él ha elegido a Massa como contrincante? Sí, lo elige desde el discurso de esa noche, de cuando venció en Las PASO, lo elige a Massa y Massa elige a Milei. Porque por ahí Ninguno de Milei los está dos viendo que- elige a Patricia. Para no Claro. levantarla, además. Claro, y por ahí está viendo Milei que puede ganarle a Massa y no a Bullrich, por ahí, ¿no? Algunas simulaciones ser, de puede encuestas ser. están diciendo, en una hipotética segunda vuelta, Patricia Bullrich le gana a Milei y también le gana a Massa. Entre Milei y Massa gana Milei. Entonces Milei necesita a Massa como Claro, contrincante. claro, que es el contrincante ideal. ¿de acuerdo? Exacto. Después Massa, ¿por qué lo prefiere a Milei? Para dejarla afuera a Patricia Bullrich porque es un rival más potente, por lo que decíamos, de los gobernadores, el Congreso de la Nación y demás. Pero piensa, quizás, no me meto en el pensamiento de Sergio Massa, ¿viste? Sí. Pero piensa que es vulnerable, tiene muchos flancos vulnerables Milei. Así como puede ganar, también puede quemar el cajón de Herminio. Claro, por ahí más de una vez. Eso es para remitirme al año 83. Massa piensa que quizá hay un volumen de voto radical que podría acompañarlo en una También, eventual exactamente. balotaje. No sé si vos la ves, Mario, por ahí. Yo creo que sí, yo veo muy difícil que en primera vuelta Milei pueda llegar a tener una diferencia de 10 puntos, suponiendo que alcanza 40 respecto de quien esté segundo, y mucho menos creo que va a sacar más de 45. Lo que sí veo es que va a haber una concentración entre estos tres candidatos, ¿no? Massa, Bullrich y Milei. Yo tengo mucha incertidumbre y mucha duda de quién va a quedar segundo. Lo que yo sí creo, o por lo menos veo, es que creo que Massa se siente más segundo
de lo que Bullrich se siente. Pero vos crees que ese segundo lugar está para cualquiera de los dos. Para mí sí, para cualquiera de los dos. Claro, hay una ventaja, ¿no? Digamos, Massa tiene el aparato del Estado y puede hacer una serie... Y también es un problema, ¿no? Es un problema, claro, pero en términos electorales es una diferencia muy grande que tiene con Bullrich. Lo cual hay que tomarlo con ciertas pinzas, porque es curioso, ¿no? Pensábamos lo mismo de Larreta y Bullrich cuando competían por las internas, resulta de que Bullrich le ganó al que tenía el aparato, ¿no? Ahora, qué interesante esto que ha ido pasando a lo largo del año, cómo la gente ha votado, por ejemplo, acá en Mendoza, los departamentos de una manera, a nivel provincial de otra forma, en las pasos presidenciales, en departamentos, con el mismo por ejemplo, volumen de votos, claro, Milei 50 en San Rafael, departamentos Cornejo que son absolutamente peronistas votaron a Milei. Porque para mí hay una territorialización de la política que cada vez va a ser mayor. Y el primer indicio es justamente como lo que está haciendo mención vos, cómo la gente está votando y las decisiones que la dirigencia política está tomando. Es como un final de las lealtades partidarias así orgánicas. A nivel nacional, fuertemente, a lo que nosotros estábamos entendidos. Yo creo que cada vez la territorialización de la política va a ser mayor. Incluso no nos tendría que sorprender, o por lo menos a mí no me sorprende, el hecho de que empecemos a ver más desdoblamientos electorales. Claro, totalmente. Y que ha funcionado, ha funcionado bien el Exactamente. Y es saludable además. Total. Mario, muchas gracias, viejo. Qué gusto. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Graciela, muchas gracias. Gracias a muchas ustedes. Gracias. No sé si Buenas querés noches. algunos segunditos finales, pero excelente. Me encantó charlar contigo. Bueno, gracias. Nos encantó, gracias. Bueno. Carlos, como siempre, un fenómeno, gracias. Bueno, muchas gracias, volveremos a invitar, ¿no? Sí. ¿Están dispuestos a venir en algún otro domingo que viene? Ya tendríamos que poner un cassette, chicos. Gracias por el tiempo y por aguantar hasta tan tarde también, porque mañana es el día laboral. Exactamente, estuvieron tomando apuntes ahí, haciendo los deberes muy bien los chicos. Gracias, chicos. A ustedes. Gracias, Cari, hasta la próxima. Hasta el próximo domingo con la segunda parte del debate. Sí, señor. Bueno, gracias a toda la gente de Canal 7, como siempre, que hace posible este envío los domingos a la noche. Buena semana para todos. Hasta la próxima.